buenas tardes, Dios los bendice. Estamos aquí otra vez con nuestro estudio de miércoles. Vamos a tener nuestra última clase, que es la número 12, del tema Peleando tus propias batallas o pelea tus propias batallas. Es importante que sepamos que estos estudios nos van a guiar para poder avanzar y caminar en todo este tema de la guerra espiritual personal, y es donde vamos a poder entender, o hemos venido entendiendo muchas de las cosas que necesitamos para ganar nuestras batallas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Te rogamos, hermoso Rey del Cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa, sobrenatural y maravillosa. Rogamos a tu bendito Espíritu Santo, Señor, que se haga presente en la vida de todos y cada uno de nosotros, que toque nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento natural y espiritual. Rogamos, Señor, una unción quíntuple, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado, todo lo que has hecho y todo lo que has hablado sea cumplido de acuerdo a tu hermosa y preciosa voluntad, y que todo lo que has determinado, Señor, para nuestra vida se lleve a cabo correcta y perfectamente. Te damos infinitas gracias por tu amor, porque tú eres bueno, porque tu preciosa presencia nos va haciendo entender todo aquello que debemos ir haciendo y realizando. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque, Señor mío, Dios mío, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, dándote gracias siempre en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Quiero empezar leyendo dos versos. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 46 y 47. Dice lo siguiente: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Me llama mucho la atención esta última parte, en donde el escritor dice, porque de Jehová es la batalla. Estamos hablando de la vida de un joven en aquel entonces llamado David, que era en ese entonces pastor de ovejas, y siendo pastor de ovejas se enfrentó a un gran gigante. Eso lo vamos a ir viendo adelante, pero debemos conocer que los gigantes que vamos a destronar, que vamos a derribar y a los que les vamos a cortar la cabeza, no son gigantes sencillos, no son gigantes fáciles. ¿Por qué? Punto número uno, porque la mayoría de ellos son gigantes espirituales que se manifiestan en lo corpóreo. Entonces debemos ir entendiendo esta situación para que entendamos que las batallas se ganan de una forma correcta. Ahora bien, hay un principio que yo he manifestado a través de los años con la experiencia, es que no puedes pelear las batallas en donde tú crees que deben pelearse, sino se deben pelear en donde Dios manda, en donde Dios ordena. Tú no puedes ir y jugar, por ejemplo, un juego de básquetbol en la arena, por muchas cosas, ¿no? Probablemente un juego de fútbol sí, un juego de voleibol en playa sí, pero no puedes jugar básquetbol en la arena, no puedes nadar en una cancha. Las cosas se hacen en el lugar correcto, a la hora correcta, y el que manda y da la instrucción en dónde se ha de pelear la batalla es Dios. Bueno, pero si es un campo de batalla, ¿es correcto? No, porque hay muchos campos de batalla en los que no nos tenemos que enfrentar nosotros a nadie. No es nuestra pelea, no es nuestra guerra. Pero parece ser, a través de los años yo me he dado cuenta de esto, que hay mucha gente a la que le gusta meterse en lo que no le importa. Le gusta mucho estar peleando con el enemigo, y a lo mejor es por la forma de ser que traen de su pasado y no han renunciado a él. Nosotros, como soldados de Cristo, si militamos en el ejército de Dios, tenemos que aprender
Lo primero es disciplina, obediencia, sujeción. ¿Para qué? Para que a donde nos mande el general, donde nos mande el capitán, donde nos mande la autoridad llamada Jesús de Nazaret o Espíritu Santo, allá vayamos a pelear la batalla, no en donde nosotros pensemos o creamos que se debe pelear la batalla. Tenemos que estar en el lugar correcto, porque no puedo pelear una batalla aquí hoy y mañana, sin haber derrotado a mi enemigo en este territorio, quiera pelear en otro lado contra el mismo enemigo y en otro lado contra el mismo enemigo. No puedo. Tengo que ubicar a los enemigos, tengo que ubicar los territorios, tengo que ubicar muchas cosas alrededor de la batalla, como se los dije la clase pasada, en la cartografía. Y fue cartografía, después actos proféticos en la cartografía, para poder determinar en dónde y cómo tengo que pelear la batalla. Es importante. Debemos conocer que en una guerra o batalla hay campos en los que se va a desarrollar este enfrentamiento. Y nosotros siempre tenemos que buscar el terreno más favorable para nosotros. Yo no me puedo ir y meter a la cueva de Satanás, como lo dice, o sinagoga de Satanás, como lo dice la palabra, a tratar de liberar a alguien a quien tiene cautivo Satanás. No puedo hacer eso. Entonces tengo que tener el lugar favorable para que yo pueda ganar esa batalla. Hay veces en los que sí nos vamos a tener que meter en lugares medio escabrosos, medio feos, pero Dios nos manda, Dios nos envía. Como cuando el Señor envió a David a meterse a lugares impensables, ¿no? Pero eso era la guía de Dios, era la guía del Espíritu Santo. Y cuando Dios te manda es porque Él ya ganó esa batalla. Vamos a leer algunos versos que nos hablan de la batalla. Otra cosa que debemos saber es que las batallas, antes de leer estos versos, van a tener sus consecuencias, nos guste o no, forzoso van a tener que tener sus consecuencias, y esas consecuencias las vamos a tener que afrontar, para bien o para mal. Vamos a los versos. Primera de Samuel 4:2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Tenemos que saber quién es nuestro rival, dónde tenemos que pelear, cómo tenemos que pelear, conociendo el territorio, saber cómo me debo mover en él, qué elementos naturales y espirituales hay alrededor de él que me puedan favorecer. Segunda de Samuel 10:8 dice: y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob y de Isto y de Maca estaban aparte en el campo. Muchas veces vas a tener refuerzos que Dios va a mandar, pero tienes que estar consciente de ellos, si no, no te sirven de nada. Segunda de Samuel 18:6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Punto específico. Se libró la batalla en el bosque de Efraín. Ya vimos que Efraín quiere decir doblemente bendecido. Entonces, si se libra una batalla en el bosque de Efraín, el pueblo de Dios va a ser doblemente bendecido. Esto es importante. Primera de Reyes 16:16. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla, porque necesitaban alguien que dirigiera. Los reyes en la antigüedad eran los que dirigían las batallas, se colocaban en lugares muy precisos y entonces daban las instrucciones para saber cómo se iba a pelear la batalla, pero ellos estaban presentes ahí, presentes en ese lugar. Dicho de paso, el pecado que cometió el rey David en cuanto a la situación de Betsabé es porque no salió a la batalla, y él debería de haber estado en la batalla y estaba en el terrado de su casa. Cuando no estamos nosotros en el lugar indicado al que Dios nos ha mandado, y máxime si hay una guerra o si hay batalla y estamos haciendo algo contrario, vamos a tener problemas.
Primera de Crónicas 19:9. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Los reyes que habían venido, lo que les acabo de comentar. Es importante que nosotros conozcamos y sepamos que siempre va a haber una autoridad, o debe haber una autoridad dirigiendo la batalla. Es importante. Segunda de Crónicas 35:22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Hay puntos estratégicos, puntos específicos para que nosotros llevemos a cabo la batalla. Primer pregunta: ¿qué es el campo de batalla en una guerra espiritual? Es el lugar en el que se desarrollará dicha lucha, dicho enfrentamiento o dicha batalla en la vida del creyente, y esto puede ser en varios lugares. Ahora bien, quiero decirles, la batalla espiritual se da en una variedad de formas, en una variedad de lugares, de acuerdo al tipo de batalla que libremos. Es importante entenderlo. Hay gente que quiere librar una batalla natural cuando la batalla no es natural, y viceversa. Hay gente que quiere librar una batalla espiritual cuando tiene que librarla primero en lo natural. Tenemos que identificar eso. Es necesario entender y conocer el campo de batalla antes de que podamos ingresar a él y pensar que vamos a tener la victoria. Es importante. La victoria nos la ha otorgado el Señor, dice su palabra que Él nos la ha otorgado. Pero debemos, número uno, orar para que el Señor recuerde esa palabra, que Él nos ha dado la victoria. Número dos, tenemos que estar en santidad, porque si no le damos derecho legal a Satanás. Número tres, tener bien identificado al enemigo. Número cuatro, tener bien identificado el campo en donde se va a llevar a cabo, porque muchas veces el enemigo te va a tratar de llevar a otras áreas, a otros puntos, y no es no es lo indicado. Les voy a platicar algo que me viene a memoria. En una ocasión estaba yo en un centro de negocios en la Ciudad de México, y un siervo de Dios, un profeta, estaba trabajando en sanidad, y estaba trabajando en sanidad muy puntualmente. La gente estaba siendo sanada, estaba siendo bien, o sea, estaba en la sanidad, ¿no? Y se empezaron a ver sanidades poderosas, y empezó a declarar algunas sanidades, y se estaban cumpliendo esas sanidades. Pero de repente se acercó una mujer, y la mujer estaba endemoniada, y este hombre dejó el campo de la sanidad para trasladarse al campo de la liberación. Y recuerdo que la mujer cayó al piso con las manifestaciones que le estaba dando este siervo, y empezó a rodar y a revolcarse, y de repente se volteaba, lo veía y se burlaba de él. ¿Por qué? Porque él había salido del área en donde Dios lo había mandado a trabajar, que en ese terreno era el terreno de la sanidad. Él pasó al área de la liberación en ese momento sin permiso de Dios, y entonces fue avergonzado por el enemigo. ¿Por qué? Porque él no tenía derecho para entrar a ese terreno en ese momento, no tenía la autorización divina para entrar a ese terreno en ese momento. Entonces resulta ser que el enemigo tuvo un derecho legal. ¿Por qué? Porque no había sido enviado a hacer ese trabajo. Él había sido enviado a trabajar sanidad, no liberación. Por eso es tan importante esperar el momento de Dios para una liberación. Consejo: no se metan a liberar a nadie si Dios no los ha mandado. Hay veces que sí tienes que lidiar con ese problema por las circunstancias, pero se oye crudo, se oye duro, pero si no es tu problema, no te metas, a reserva de que Dios te mande. Que quede claro eso. Y ahí es donde Dios nos va a dar la victoria. Salmos 110:1 dice lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
El Señor pone a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies, espirituales y naturales. Debemos entender eso. Mateo 24:44 dice lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto de sentarse a la derecha del Señor, esto obviamente habla del Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Y si el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, tiene todo poder, toda autoridad, toda magnificencia, Él puede vencer a cualquier enemigo, al que sea. Y el Señor Jesús vive dentro de nosotros. Luego entonces tenemos que aprender a tener esa comunicación directa con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que vive en nosotros, pero también con el Espíritu Santo para que Él haga lo que está alrededor de nosotros. Marcos 12:36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es la misma situación. Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno de los ángeles le dijo eso. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Necesitamos meternos esto en la cabeza. Si Dios no nos ha dado la victoria, no vamos a ganar. No vamos a ganar. ¿Por qué? Porque el enemigo es poderoso también. Hay gente que lo minimiza o que lo ha visto como caricatura o como algo simple. No, no es simple. Estas batallas se ganan porque Dios está con nosotros, porque Él las gana, no porque nosotros las ganemos. Nuestro enemigo es más grande, es un querubín, pensando en Luzbel. Mi pregunta es: ¿cómo podríamos derrotar nosotros a un querubín? Si Jacob, que se encontró con un ángel que es de menor jerarquía, y lo tocó con la punta de su dedo, le dislocó el fémur. Imagínense una lucha férrea a muerte con un querubín. Entonces tenemos que tener bien claras esas situaciones. Y no es porque tengamos miedo, sino porque tenemos que tener el entendimiento de contra quién estamos luchando. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Tenemos que pensar, ser inteligentes, ser sabios e ingeniosos para ganar la guerra. Porque si no tenemos esto, difícilmente vamos a poder sobrepasar la fuerza del enemigo. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, cuando vamos a una batalla, vamos a una guerra, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Pase lo que pase, hay que ser agradecidos con Dios. Oiga, pero ¿cómo le voy a agradecer si no he ganado la batalla? Tienes vida por Él. Empecemos por ahí. Vamos a identificar los diferentes campos de batalla que pelean o peleamos los hijos de Dios. Es muy importante. Primer campo de batalla en el que pelean los hijos de Dios es la mente. ¿Y por qué? Porque la mente a veces se convierte en el terreno fértil para Satanás. Él te ataca en tu mente. Es importante comprender que para caminar en una vida victoriosa en Cristo debemos aprender a controlar nuestra mente. Dice la palabra de Dios que el Señor nos dio dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio en todas las áreas de su vida difícilmente va a ganar las batallas. Tiene que saber lidiar con todo ese tipo de cosas. Ahora bien, la mente puede ser influenciada por 4 factores. El primero, que es el ideal, que sea influenciada por el Espíritu Santo de Dios. El segundo, que no es nada bueno, influenciada por el mundo.
Ustedes vean todos los comerciales en televisión, radio, cine, en todos lados. Hay una influencia demoníaca tremenda en toda la información que nos da el mundo. Atención. Número 3. Puede estar influenciada por nuestro yo, nuestros propios pensamientos, nuestros deseos, nuestros propósitos, todo lo que nosotros queremos, dejando a un lado la obra de Dios. Acuérdense que cuando el Señor nos llama a la obra de Dios es para trabajar en su obra. Estamos como que siendo contratados para hacer ese trabajo. Número 4, y esto es peor, estar influenciada por el enemigo. Me acuerdo hace mucho tiempo que oí una prédica de Dante Gebel y hablaba del pecador, de aquel hombre que trabajaba en la alabanza, aquel muchacho que trabajaba en la alabanza, regresaba a su casa y veía pornografía el miércoles que se quedaba solo. Se arrepentía, pedía perdón y decía, ya no lo voy a volver a ver, no esto, no puede ser. Ok. Tocaba el domingo, pero el miércoles siguiente volvió a pasar lo mismo. Y entonces él ponía una sanción, sacaba la computadora de su cuarto y volvía a tocar el domingo. Pero el miércoles que seguía volvía a pecar. Pero entonces ya empezaba a recriminarse él mismo, a sancionarse, y dice, bueno, ahora ya no voy a tocar por una semana, o 2 semanas, o un mes, y le voy a decir al director de alabanza que estoy en un tiempo de disciplina y recuperación. Pero el que ponía esas normatividades y esas reglas era él mismo, no Dios. Ok, lo hacía, decía el director de alabanza, bueno, pues si no quieres tocar, no puedes, está bien. Pero volvía a pecar. Y entonces después de pecar decía él mismo, ya no tengo perdón de Dios, no tengo nombre. ¿Por qué? Porque se dejaba influenciar por el enemigo. Y dejándose influenciar por el enemigo, entonces empezaba a creer lo que era el enemigo. Y luego, dice, él lo decía de manera de broma en la prédica, que hablaba con el enemigo y hasta platicaba con él. Hacía una interlocución con él, de que le decía al enemigo, no, pues a ti no te va a perdonar. Cuando lo había desechado a él, decía él, que cuando Dios había desechado a Luzbel del cielo, que no lo había perdonado, que era rencoroso, que era muy duro y que no conocía esa situación. Entonces que ni pensara que Dios iba a perdonar a este ministro de alabanza. Y entonces me daba risa porque él hacía de manera de comentario entre Satanás o el enemigo y este líder este muchacho que tocaba en la alabanza, que le decía, tú crees, Sata, y ya le hablaba de Sata, ya no Satanás, ya no el enemigo, ya no era la serpiente antigua, sino que ya abreviaban los diálogos entre ellos, y entonces empiezan a entablar una comunicación con él, lo cual es terrible, pero sí influencia el enemigo la mente del ser humano. Es importante. Ahora bien, para reconocer la situación de la batalla, para obtener la victoria, es bien importante que nosotros identifiquemos algo medular. ¿Quién soy yo en esa batalla? ¿Qué armas tengo para esa batalla? Pero sobre todo, ¿quién es Dios para poder ganar la batalla? Porque si yo no tengo esa identidad como hijo de Dios, no tengo la identidad para saber que mi capitán, mi general, mi autoridad es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo, es Dios Padre. En esa batalla no voy a poder ganarla, porque yo no estoy identificado en su ejército, no estoy identificado en esa misma batalla. Entonces va a ser un problema que yo pueda pensar que voy a vencer. Ahora bien, necesitamos conocer un ejemplo muy claro, que es el único que voy a ver completamente, porque es un ejemplo, y les voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 4, verso 1, y dice la tentación de Jesús, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Aún siendo Dios, él tuvo que ser llevado y guiado por el Espíritu, y fue tentado por el diablo. Verso 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador
y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Eso es la tentación. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que responder con palabra. Por eso es tan importante que conozcamos la escritura, no hay otra. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Hay algo que mucha gente ignora o de repente se le olvida. Cuando fue creada esta bendita palabra allá en los cielos, antes de que llegara aquí, antes de que fuera todo, esta palabra ya estaba en el corazón de Dios y se estaba, por decirlo así de alguna manera, cocinando. Allá estaba el Señor Jesucristo, estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre. Pero quien dirigía la alabanza era Luzbel. Entonces él escuchó y la conoció también. Por eso es importante que nosotros conozcamos bien la palabra. ¿Por qué? Porque por eso luego nos encontramos personas que nos atacan con la misma palabra, porque están siendo elementos guiados por el enemigo. Y ese ataque frontal en contra de los hijos de Dios es una situación que muchas veces no alcanzamos a definir y vemos al enemigo como la carne, la persona. No, es el enemigo, es Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo, gran dragón, como dice Apocalipsis 12:9. Tenemos que identificar esto. Y dice el Señor, verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Es importante esto. Hay puntos que les estoy dando que no debemos perder de vista. Otro punto que no debemos perder de vista es que la palabra de Dios cataloga, menciona o manifiesta a Satanás como padre de mentira. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dicho de paso, por eso es tan peligroso mentir. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la esfera demoníaca, en la esfera satánica. Una mentirita, no hay mentiritas ni mentirotas, es mentira, punto, y es pecado. Y dice la palabra de Dios que aquellos que mienten son hijos del padre de mentira. Él, me refiero a Satanás, siempre te va a mentir, siempre. Cada que identifiques que está hablando Satanás, aprende que es mentira a lo que te quiere llevar. Te va a atacar con verdades parciales. Pero yo siempre he dicho que una verdad a medias es igual a una mentira, o peor, porque lleva un vestigio de verdad, pero lo demás es mentira y te va a llevar a tropezar. Tenemos que tener mucha atención en eso. Ahora, jamás en tu vida le confíes nada a Satanás. Jamás, porque sabes lo que va a pasar. Es como aquel que pide dinero y no paga. Si ya no te pagó la primera y no te pagó la segunda, ¿como para qué le prestas la tercera? Se oye de broma, pero es real, ¿verdad? Tenemos que aprender a saber en quién sí debemos confiar. Y en quien sí debemos confiar es en el Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora bien, hay un punto que debemos conocer bien. Mateo 5:25 dice lo siguiente: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y me dirán ustedes, oiga, pero el apóstol Pedro dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo me voy a poner de acuerdo con él? Quiero que me entiendas esto en el sentido correcto, porque es importante.
Pensemos en lo siguiente. Una persona que ha dejado de orar. ¿Cuál crees que sea la acusación de Satanás? Me vas a responder. Es que tú ya no oras, no eres santo, no haces esto, no haces lo otro, no haces aquí. No estás orando en concreto. La respuesta que tú le vas a decir, no, si oro. Si tú le contestas eso, le estarías mintiendo. Entonces le debes contestar, tienes razón, no estoy orando lo suficiente. Punto. Pero en ese momento tienes que cambiar la actitud, volteársela y empezar a orar y clamar. ¿Para qué? Para que se aplique Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No le digas que lo vas a hacer, hazlo. Porque si tú le dices, sí tienes razón, pero a partir de mañana ya lo voy a hacer, estás en un grave problema, porque él va a poner todos los obstáculos habidos y por haber para que tú no cumplas con tu trabajo. Otro ejemplo. El enemigo te va a decir, eres una persona muy débil, eres muy llorón, eres muy quejumbroso. Y entonces le vas a decir, sí tienes razón, sí soy débil. A lo mejor sí me quejo, a lo mejor estoy en esa posición, ¿sí? Pero el Señor Jesús es mi fortaleza. En mi debilidad Él se fortalece. Isaías 49:5 dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Él, a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Perdónenme. Cuando nosotros entendemos esto, entonces tus respuestas son muy puntuales, porque estás contestando igual que el Señor Jesús contestó en el desierto. Escrito está, escrito está. Y entonces contestas con palabra de Dios, y el enemigo sabe que tú conoces la palabra de Dios, porque eres su hijo y la puedes ejercer. Entonces él se aparta. Él se aparta, porque esto es una manera de resistir al diablo. Es una manera de resistirlo. No se trata de discutirle, argumentarle, ponerte al tú por tú con él. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pelear al tú por tú con él, seguro te va a vencer. Muy seguro. Tienes que aplicar la palabra. Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es mi fortaleza. Tenemos que tener bien claro esto. Esta parte del Salmo 27 a mí me cautiva de verdad. ¿Por qué? Porque el rey David fue un hombre de guerra, fue un hombre que peleó, fue un hombre que luchó. Bueno, todo el capítulo es maravilloso, pero los primeros 4 versos del Salmo 27 son preciosos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Esto es maravilloso. De verdad es precioso el entender y comprender que Dios nos da esta oportunidad para seguir. Voy a leer el verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su nombre sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo.
Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pedirle ayuda a Dios, Él lo va a hacer. Es maravilloso esto. Ahora, Dios es misericordioso. Isaías 42:3 y Mateo 12:20 dice lo siguiente: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. La justicia de Dios siempre va a venir a tu vida. Dice Mateo 12:20: la caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, porque Él es un Dios de juicio. Otra cosa que no te puedes permitir de ninguna manera es la autoconmiseración y la autojustificación. ¿Por qué? Porque está funcionando ahí. Probablemente hay gente que hasta hospeda un espíritu de Amalek, y ese espíritu de Amalek te va a llevar a la autojustificación y a la autoconmiseración. Pero siempre Dios tendrá un Samuel para destrozarlo, aunque Saúl no lo haya querido matar, aunque Saúl haya desobedecido. Luego entonces, si una persona está autojustificándose en sus malas conductas, de acuerdo a la palabra de Dios, se está autoconmiserando, de acuerdo a la palabra de Dios, esa persona tiene un espíritu de Amalek, el cual tiene que ser erradicado de su vida. ¿Por qué? Porque si no, va a llevarlo a morirse. Ese es el espíritu de Amalek, lo va a llevar a morirse. Porque el espíritu de los amalecitas no perdonaron a los israelitas, pero Saúl sí le perdona la vida. Cuando Dios le había dicho, destruye todo. Trajo lo mejor de los bueyes, de las vacas, de los becerros, de los borregos, porque tuvo miedo de decirle al ejército, maten, destrocen todo. Y él, cuando tuvo a Amalek, lo tuvo que haber matado. Así como tú y yo, cuando tengamos al enemigo enfrente y Dios nos diga, córtale la cabeza, se la cortas, punto, se acabó. Oiga, que a mí Dios me dijo, yo lo hice. Responsabilidad de Dios, punto. Y me refiero al enemigo espiritual, porque si tú dejas vivo a tu enemigo espiritual, luego él sí te va a matar a ti. Santiago 4:6-8 dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde escucha, el humilde obedece. Verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es importante que nosotros hagamos esto, que humildemente nos acerquemos a Dios si hemos fallado, pidamos perdón para que Dios haga la obra que tiene que hacer. Nos tenemos que someter a Dios, tenemos que resistir al diablo para que Él se vaya, huya de la presencia de Dios que está en nuestra vida. Vamos a otro campo de batalla. El otro campo de batalla es nuestra carne. Y para mí es muy claro esto. ¿Por qué? Porque el libro de los Gálatas, les voy a pedir que vayamos para allá, capítulo 5, nos muestra claramente esta situación. Dice en la parte superior del verso 16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
¿Qué es eso de satisfacer los deseos de la carne? Mis deseos, mis anhelos, mi yo, haciendo a un lado la obra de Dios. Tenemos que comprender bien claramente que si somos hijos de Dios, tenemos que hacer la obra de Dios, no la mía. No sirve. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y les digo que me llama mucho la atención, porque el libro de Apocalipsis nos dice que el número de la bestia es 666. Y curiosamente aquí hay 18 calificativos para las obras de la carne. Cuando una persona está operando en estas obras de la carne, entonces está fuera del orden de Dios. Y voy a hacer la explicación de una por una, porque esto es importante. La primera es adulterio. Y mucha gente cree que el adulterio es el acto sexual de que un hombre casado mantenga relaciones sexuales con otra persona, o una mujer casada mantenga relaciones sexuales con otra persona. Pero ¿qué hay del adulterio espiritual? ¿Qué hay cuando la gente está buscando otras opciones en lugar de a Dios? No es correcto. Fornicación, por la misma ruta. Inmundicia. ¿Por qué, si somos hijos de Dios y la palabra nos dice que debemos limpiar nuestras vestiduras, que debemos vivir en santidad, por qué a veces hacemos cosas que son inmundas ante los ojos de Dios? ¿Por qué a veces decimos cosas que no son agradables a los oídos de Dios? ¿Por qué a veces tenemos conductas deplorables ante los ojos de Dios? Lascivia. Eso es una falta de control de los deseos sexuales. Y es un espíritu demoníaco. Idolatría. Hay personas que tienen mala, no sé, se enferma un hijo de gripa. Y digo una gripa, no influenza y no COVID. Ahorita que está de moda esto. Y por una gripa no acuden al servicio. Y se queda toda la familia en casa. ¿Por qué? Porque el niño chiquito tiene gripa. ¿Cómo lo voy a dejar solo? Y entonces la respuesta es, pues sí, el templo, hay que ir al templo y hay que congregarse, pero es mi hijo. Ah, ok, entonces el hijo es primero que Dios. Lo están convirtiendo en un ídolo. El marido, la esposa, los hermanos, los papás, el dinero, el carro, la casa, muchas cosas las pueden poner por ídolos antes que a Dios. Ojo con eso. Hechicerías. Ah, bueno, eso es de los brujos. No. Hay gente que dice, sin ser profeta, el Señor dice así a tu vida. Bendito Rey del cielo. A mí como profeta me tiemblan los pies cuando tengo que decir, el Señor dice así a tu vida. O el Señor te dice. Porque es la voz de Dios la que estás diciendo que habla. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a la presencia del Señor y a quienes no les ha hablado el Señor les diga, ¿por qué dijiste esto y esto? Número uno, si tú no fuiste llamado a ser profeta. Y no quiero decir que sea exclusivo de los profetas el que Dios les hable. No, Dios le habla a quien Él quiere. Dios hace que alguien escuche o algo, escuche incluso un animal y hable. ¿Cómo es capaz de decir ustedes? Pues no habló la burra de Balaam, Números 22. ¿Sí habló? Porque el profeta estaba cegado. Pero en donde hay profeta y el profeta está en el orden de Dios,
Dice la palabra de Dios en Amós 3:7, Dios no hará nada sin avisarlo antes a sus siervos, los profetas. Es un compromiso grande, bien grande. Y eso se convierte en hechicería profética. Es una hechicería dentro de la casa de Dios. El generar una forma definida para buscar la presencia de Dios, a veces se puede convertir en una hechicería. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe, van a tocar esto, van a hacer esto, van a hacer esto, y va a bajar la presencia. Y entonces la gente se emociona, pero la presencia no desciende. Porque la presencia de Dios desciende donde Él quiere descender, donde Él lo decide, no donde el hombre quiere. Eso es importante que lo conozcamos. Son ejemplos. Enemistades. Tú no puedes estarte peleando con todo el mundo. Es que el hermano me volteó la cara y yo por eso no lo saludo. Bendito Dios, si vas a vivir con Él en la eternidad, si es que acaso llegamos. Es importante. Pleitos. La gente se anda peleando de todo, de todo. Que porque si le ganaron la silla, que porque si se sentaron en su lugar, aún en la iglesia. Digo, bendito Dios. El único que tiene para mí lugar preferencial en la casa de Dios se llama Jesús de Nazaret, Espíritu Santo y Dios Padre, punto. Los demás todos somos iguales, somos siervos. Celos. Los celos, sobre todo los celos en cuanto al ministerio, es terrible. Y es falta de entendimiento y madurez. ¿Por qué? Porque yo jamás, voy a poner un ejemplo mío. Tengo un hijo que es un profeta que se llama Irán y que da unos estudios maravillosos. Tiene toda la didáctica para dar los estudios. A mí me gusta tomar sus estudios. Y en varias ocasiones él ha tenido bastante más gente que yo en los estudios. Pero a mí eso me llena de gozo. Imagínense que a mí me dieran celos que mi hijo tuviera, y hablo de mi hijo espiritual, tuviera más alumnos en la clase. Gloria a Dios que tenga a todos. Bendito sea el Señor. Está haciendo un trabajo al que Dios lo ha llamado y le ha dado gracia. Que la ocupe. Que haga lo que tiene que hacer. Y sí lo hace, y lo hace muy bien. Gloria a Dios por su vida. O que me den celos cuando otro hijo mío que también es profeta, que se llama Alexis, profetiza algo y toca a todo el pueblo. Ay, ¿por qué no me dio a mí esa palabra Dios si yo soy el papá espiritual? Por Dios santo. El Señor usa a quien Él quiere. El Señor tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Gloria a Dios, porque esa palabra también es para mí, es bendición para mi vida. Es importantísimo esto. Debemos conocer y saber qué es a lo que Dios me ha llamado a mí, qué es lo que Dios me ha dado a mí, qué es lo que Dios ha entregado en mi vida. A mí me ha llamado a ser apóstol y profeta, pues hago ese trabajo. Me ha llamado a enseñar la palabra, enseño la palabra. Me ha llamado a bendecir a la gente, enseño a la gente. A lo que Dios me llame, eso voy a hacer. Y lo que haga uno o haga otro es problema del uno o del otro, punto. Porque eso los ha llamado Dios a ellos. Por el contrario, tenemos que apoyarlos, tenemos que levantarlos, tenemos que sustentarlos. Es importante esto. Celos. Iras, no podemos tener ira en nuestra vida, no podemos tener esos enojos de que perdemos. Contiendas, hay gente que toma la palabra de Dios para contender, parece que son ladrillos. Y a ver quién puede lanzar más ladrillazos. Eso no es del Señor. Disensiones, separaciones. La disesión es el principio de la división en la iglesia. Es importante que entendamos esto. Herejías, hay gente que genera herejías con sus doctrinas, porque no están apegadas a lo que Dios dice. Tenemos que respetar lo que Dios dice en su palabra. Envidias, lo mismo que les decía hace un rato, ¿cómo voy a tener envidia de mi hijo porque tiene más alumnos en una ocasión, o en dos o en tres, o que las tuviera siempre? Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Homicidios, no, yo no he matado a nadie, pero ¿cuántas veces sabemos que, digo, a quién no le dijeron eres un burro, eres un tonto, nunca vas a hacer nada, de eso no vas a vivir? A mí me lo dijeron muchas veces, y matas el sueño de la persona, matas el crecer espiritual, matas el avanzar. Tenemos que declarar bendición. La palabra de Dios dice, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge ahora la bendición para que te vaya bien y seas prosperado. Lo estoy parafraseando. No dice que seas prosperado, pero vas a ser prosperado si te va bien.
Es importante esto. Borracheras, bueno, pues ni tocarlo, ¿no? No debemos alcoholizarnos. Orgías, pues son pecados sexuales, y cosas semejantes a todas esas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta situación es bien delicada porque hay muchos pecados que se llevan a cabo en lo oculto, y si se llevan a cabo en lo oculto, el único que los puede sacar a luz es Dios. Pero cuando el Señor saca a luz un pecado oculto, pues la persona queda prácticamente destruida. ¿Por qué? Porque pierde toda credibilidad. Yo por eso, cuando cometo un error, sin temor a equivocarme, yo le digo a la congregación: yo fallé, pido perdón, le pedí perdón a Dios, les pido perdón a ustedes, punto, se acabó. Eso no me va a quitar autoridad, al contrario, me va a dar autoridad, porque tengo que saber que soy un ser humano, que fallo, que cometo errores, y que tengo que pedir perdón también. No porque soy apóstol no voy a pedir perdón. Al contrario, eso me hace más responsable para hacerlo. El libro de los Gálatas, capítulo 2, versos 18 al 20, dice lo siguiente: porque si las cosas que destruí, esto es lo que yo saqué de mi vida, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No es posible que yo haya renunciado a un pecado y lo vuelva a cometer. No puede ser. David por eso alcanzaba misericordia. Verso 19: porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, atención, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengo que morir al yo para que viva el Señor Jesús en mi vida. Y entonces la obra, el propósito y lo que Dios tiene para mi vida y para los que me rodean se ha cumplido. Y entonces voy a poder pelear una buena batalla, porque voy a estar capacitado como soldado para poder enfrentar al enemigo. Y no debemos perder de vista también lo siguiente. Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay mucho choque entre nuestra carne y nuestro espíritu, y nuestra carne nos va a poder engañar a veces, porque la carne manda el mensaje al cerebro de la necesidad, y el cerebro dice: sí, tiene razón la carne, y entonces la gente crea una idea carnal, almática, emocional, y dice que es espiritual. Atención con eso, tenemos que aprender a distinguir entre lo almático, entre lo emocional, lo carnal y lo espiritual. Otro campo de batalla, el campo de batalla del corazón. ¿Por qué? En primer término, Dios nos dice esto en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el punto de vida, por eso nos pide el corazón cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Después nos previene. Mateo 24:11 al 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hay muchos falsos apóstoles, como lo dice Apocalipsis, falsos profetas, falsos evangelistas, porque te venden un evangelio totalmente mentiroso, falsos pastores y falsos maestros. Tenemos que tener cuidado de todos esos falsos. ¿Y cómo voy a saber distinguir? Pues filtra su vida a través de la palabra de Dios y ya. Fácil. Si cumple con los requisitos bíblicos, verdadero. Si no cumple con los requisitos bíblicos, pues tú sabrás, ¿no? Luego dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es una realidad. ¿Por qué? Porque muchos justifican, ese es mi punto de vista, a lo mejor puede estar muy mal, muchos justifican su alejamiento de Dios por las conductas de terceros. Me dicen: es que el pastor pecó, es que la pastora pecó, es que el hermano me hizo esto, es que el hermano me hizo el otro, es que el hermano aquel es incongruente, es que el hermano... Te compro la idea, y que te pase con 1, 2, 3, 5, 7, 9 o 10, hasta con 100. La pregunta es: ¿Dios qué te ha hecho? No él nada, pero pues si ellos son los que hablan de Dios, pues yo no quiero saber nada de Dios. No te equivoques, o no nos equivoquemos.
Dios no es el responsable. Dios es un Dios bueno. Y Dios siempre va a tener a la persona correcta para enseñarte lo correcto. Aquel que sea congruente su vida con lo que predica. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la Biblia para poder valorar lo que hay enfrente de mí. Sea un siervo, una sierva, un trabajador, una oveja, un cabrito. Digo, todos los animales que nos muestra la palabra, ¿no? Un león, un águila. Tengo que saber qué tengo enfrente para poder lidiar con ello. Porque si no tengo el discernimiento, el conocimiento y el entendimiento para saber distinguir entre un borrego, que es una oveja, y un cabrito, pues estoy frito. Porque a la oveja le voy a decir cabrito y al cabrito le voy a decir oveja. Y cuando la esencia de los dos es contraria. La oveja es dócil, come el pasto, es obediente, está en su lugar normalmente siempre. Se puede extraviar, pero el pastor la trae y que se queda en el redil. El cabrito no, el cabrito está viendo cómo se brincan las trancas, está comiendo cualquier porquería, está lastimando a las ovejas, lastima al mismo pastor, siempre está llorando. Digo, es complicado, es complicado. Pero si yo no alcanzo a distinguir la diferencia, si no alcanzo a distinguir la diferencia entre un lobo rapaz que viene vestido de oveja y la oveja, pues me va a morder. Tenemos que tener bien claro esto. Y luego dice el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces los salvos van a ser los que perseveren hasta el fin, debiendo lidiar con los falsos profetas. En este caso, que los profetas vienen a ser figura de los 5 ministerios. Y aún más de la gente de la iglesia en todas sus áreas. Y no debemos olvidar que el Señor en relación al corazón nos dijo algo bien puntual, porque de repente todos somos muy buenos, hasta aureola nos queremos poner, pero dice el Señor en Mateo 15, 18 al 20, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Si ustedes se fijan, hay algunas que se aparejan con las obras de la carne. ¿Y a qué voy con esto? Que el corazón espiritual es como nuestra mente, porque ahí reside toda la información espiritual. Y de ahí emana. Consejo, si de la abundancia del corazón hablan los labios, tenemos que echar a andar nuestros 2 oídos y cerrar nuestra boca. Tenemos que escuchar lo doble de lo que tenemos que hablar. Ahora bien, tenemos que ser bien congruentes en todo lo que hacemos. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios, que soy un soldado de Dios y estar haciendo lo incorrecto. Primera de Juan 4:19 dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se refiere a Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y vimos hace rato que el padre de mentira es Satanás. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo podemos pensar en que vamos a lidiar una batalla espiritual contra una potestad demoníaca cuando yo no puedo amar al que tengo enfrente y dice Dios que es mi hermano? ¿Cómo? Es una complejidad muy rara del cerebro de muchos seres humanos que yo no entiendo. Me dicen que aman a Dios y levantan sus manos y los veo siendo groseros con sus hermanos en Cristo. Me dicen que obedecen a Dios y cuando el pastor les dice o la autoridad les dice, hermano, ayúdeme a barrer. No, yo no hago eso. Yo ya pasé por ahí. ¿Ok? Yo hago el aseo los domingos en el templo. No me quita nada. Siendo apóstol. ¿Por qué? Porque eso no me hace ni más ni menos. Me hace más responsable, nada más. Oiga, ¿cómo es posible que no hay hermanos? Que no, sí, sí hay hermanos, pero a mí me gusta llegar y lo he hecho mucho tiempo. Y no me pasa nada, al contrario. Al contrario, porque es un punto que vamos a ver dentro de algún momento. Segunda parte del verso 20. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es como cuando yo
oigo que mis hijos espirituales me quieren honrar y me obedecen mucho y me respetan, pero yo veo que no honran a sus padres naturales, que no aman a sus padres naturales y que no cuidan a sus padres naturales, ¿cómo puedo yo creerle a esa persona que si con el que lo engendró o la mujer que le dio a luz no lo hacen, lo van a hacer conmigo? A mí se me hace muy ilógico. Congruencia. Lo natural con lo espiritual. Lo que hablamos con lo que vivimos. Congruencia, mis amados. Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, no es pregunta. Tenemos que cumplir con esto. Vamos al cuarto campo de batalla, que es el mundo. Y esto es complejo porque dice el Señor, 2 Corintios 6:15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, salid del pecado, dejad el pecado, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y os seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí hay algo que tenemos que entender bien claramente. Hay gente que me dice que se tiene que relacionar con pecadores para compartirles de la palabra. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero una cosa es que te relaciones con el pecador y otra cosa es que participes de lo que hace el pecador. Te voy a poner un ejemplo burdo. Imagínate un varón que viene y me dice, ¿sabe qué? Voy a ir a unas cantinas a predicar el evangelio. Ok. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues voy a entrar, me voy a sentar, voy a pedir una cerveza y cuando vea a alguien solo me le voy a acercar con la cerveza, le voy a pedir que me permita estar en su mesa y le voy a compartir el evangelio. O sea que también te vas a emborrachar junto con él para decirle que hay un Dios viviente que te libra de la borrachera. ¿O cómo? No. Tenemos que hacer las cosas correctamente. Cuando nosotros decíamos que alguien reciba a Cristo, lo que tenemos que hacer es estar de rodillas, peleando la buena batalla en oración para que esa persona sea tocada por el corazón de Dios, Dios lo transforme y venga a Cristo. Esa es la forma de Dios. La forma del hombre es diferente. Pero la que vale y la que sirve es la de Dios. Simple. Aunque estemos en el mundo, no podemos compartir el pecado del mundo. Todo lo que vimos hace ratito de las obras de la carne en Gálatas, no podemos participar de ello. Porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si yo quiero heredar el reino de Dios, pues no hago eso. Simple. Primera de Juan 2:15 dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que en el mundo están. Si alguno ama al mundo, el mundo del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que nos permite estar en este mundo para ser capacitados y entrenados, pero importantísimo es que hagamos la obra de Dios, no la del mundo, y que no nos mezclemos con los pecados del mundo. No debemos mezclarnos, no podemos mezclarnos. Ahora, voy al último campo de batalla, que es un campo que es bien importante, que es el de las regiones celestes.
Dice el libro de los Efesios capítulo 6 verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este es el enemigo, el diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos habla de 4 jerarquías. Repito, gobernadores de las tinieblas de este siglo, no, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir esta situación y quiénes son los seres que acabamos de mencionar? Principado viene de una zona entregada a un individuo, voy a hablar en lo natural, llamado príncipe para que la gobierne. Y él es la máxima autoridad en ese espacio. Es como un pequeño reino. Ese es un principado. Y normalmente los principados se mueven sobre naciones o estados. Normalmente es así. ¿Por qué? Porque su objetivo es que la población de esa nación o ese estado se pierda. Ese es su trabajo. ¿A través de qué? De las potestades. Potestad quiere decir poder, autoridad. Y estos poderes o autoridades van a llevar a la gente a perderse, van a llevar a la gente a pecar, van a llevar a la gente a cometer conductas fuera del orden de Dios. El punto que sigue son los gobernadores. Como su nombre lo indica, estos gobiernan cierta área más pequeña que el principado, pero también son gobernadores. Y luego dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? El mundo espiritual tiene 3 cielos. El primer cielo, que es en el que vivimos nosotros hasta donde logramos ver. El segundo cielo, que es después más o menos de la estratosfera, que es donde ya no vemos, hasta un poco antes del tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Y el tercer cielo, que es donde está el Señor, que es el mundo total y netamente espiritual. Oye, ¿y por qué manda al universo? Estoy hablando de espiritualidad. Estoy hablando de espiritualidad. Por eso nosotros no nos podemos regir por los astros. No podemos regirnos por los astros. Por eso el Señor señaló y juzgó a los astrólogos. Es importante que esto lo entendamos. Ahora bien, cuando nosotros identificamos si es un principado, si es una potestad, si es un gobernador de las tinieblas de este siglo, o si es una hueste de maldad en las regiones celestes, entonces vamos a saber contra quién estamos peleando. Pero hay espíritus inmundos que viven en la tierra, porque dice la palabra de Dios que el enemigo fue arrojado y las 2/3 partes de los ángeles se fueron con él. La tercera parte de los ángeles, perdón, se fue con él. Entonces estamos hablando de que cuando Luzbel fue desechado del cielo, arrastró con él al 33.333333% de los ángeles. Y esos ángeles no son de Dios, son ángeles de Satanás, son demonios. Y esos demonios operan en esta tierra, porque dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo. Tenemos que identificar eso. Por eso cuando nosotros estamos peleando, no podemos por
decirlo de alguna manera, imaginar que estamos luchando contra Satanás mismo, cuando a veces es un espíritu inmundo. La palabra nos muestra que cuando el Señor Jesús llegó a Gadara, salieron al encuentro dos endemoniados, y ellos mismos le dijeron que se llamaban Legión, ellos mismos, y obviamente liberó a los endemoniados de esto. Pero después nos dice que solo uno se quedó ahí con él y estuvo escuchando y estuvo operando y estuvo funcionando y estuvo viviendo ese momento aprendiendo de nuestro Señor Jesús. Pero después, cuando quiso ir con el Señor Jesús, le dijo: mira, ve y platica lo que has vivido, ve y platica lo que ha pasado en tu vida. Por eso es tan importante que nosotros visualicemos, entendamos y comprendamos contra quién estamos luchando. Porque si no tenemos el discernimiento para saber contra quién luchamos, nosotros a lo mejor vamos a pensar que estamos luchando contra el mismo Satanás y es un espíritu inmundo. Debemos visualizar esto y comprenderlo. Es importante. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Perdón, ya pasé el 14, pero no he acabado con el 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la lucha, el día de la batalla, el día de la guerra. Oiga, pero pues hay tiempos en los que uno lleva mucho tiempo en la guerra, lleva mucho tiempo en la batalla, ya no la ve uno llegar. Ese es el día malo. Y no perdamos de vista lo que dice el apóstol Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces entendamos que el Señor hace esto para que nosotros estemos bien preparados siempre, siempre. Estad pues firmes, ahora sí verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si nosotros no operamos en verdad, no somos de Dios, porque el Señor Jesús es quien vive en nuestro corazón y Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, si no operamos en verdad, el Señor Jesús no está en nuestra vida. Simple y llano. Vestidos con la coraza de justicia. Si el Señor Jesús vive en nosotros y no somos justos, es complicado. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Debemos hacer la gran comisión en paz, no peleando, en paz y con paz. ¿Sí? Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es esto que nosotros tenemos inherente a nuestra vida. Todas las personas tenemos fe, nada más tenemos que saber a qué dirigirla. ¿Y por qué tenemos fe? Porque somos una creación de Dios y Dios puso la fe para que podamos creer en Él y podamos avanzar en Él y desarrollar en Él. Fácil. ¿Y qué son los dardos qué son los dardos de fuego del maligno? Son todas aquellas situaciones que lanza el diablo contra tu vida para perjudicarte. ¿Y por qué dice de fuego? Porque son fuego extraño, y cuando alguien es tocado con fuego, se va a quemar. Y si se quema, es complicado. Pero cuando nosotros tenemos ese escudo de la fe, lo que nos lance, nos estamos protegiendo. Llego a la vez de un escudo tal cual, porque dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces nuestro escudo es confiar en que el Espíritu Santo está alrededor de nosotros, arriba de nosotros, en nosotros, está haciendo ese campamento y nos está defendiendo. Tomad el yelmo de la salvación. Si yo no tengo bien claro en este casco que va en la cabeza que yo soy un hijo de Dios y que soy salvo, entonces nadie lo va a tener claro. Nadie. Una vez estaba yo en un congreso y una mujer se me acercó y me dijo: oiga, profeta, ¿usted cree que yo sea salvo? Y le dije: no creo que sea salvo. ¿Cómo me dice eso? Pues si tú, que eres la que debes saber, no sabes, pues yo menos. Yo no sé, yo no creo. Pero así pasa, ¿no? Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios,
para poder defendernos. Y luego nos da instrucción, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, no perdiendo de vista lo siguiente. Primera de Pedro 5, 8 al 10 dice lo siguiente: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Sobriedad en nuestras conductas, en nuestro proceder, en nuestro caminar, en nuestro movernos. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Nos vuelve a mencionar la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, cuando nos pasa alguna situación, no debemos de ser como aquellos de que ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Solo me pasa esto a mí? No sabemos a cuánta gente le haya pasado antes que a mí, le esté pasando a la par que a mí y le vaya a pasar después de mí. Entonces, si es mi proceso, si es mi prueba, tengo que vivirla espiritualmente, tomado de la mano de Dios, con la fe en la mano, bien situada, bien sustentada, bien firme, para ir avanzando y creciendo con toda la armadura de Dios. Y dice el verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El mismo Señor es el que nos va a dar todo por gracia. Ok. Les quiero mencionar unos puntos para terminar, que son muy, muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque nunca los debemos perder de vista. Son unos puntos que nos van a llevar a comprender algunas situaciones en la batalla, y puede ser, como llamarlo de alguna manera, un prontuario para no perder de vista lo que tenemos que hacer. Es importante que sepamos lo siguiente. Punto número 1. Que los cristianos o los hijos de Dios tienen dos problemas graves. El primero de ellos es su yo, que no quieren renunciar a sus deseos, a sus ambiciones, a su visión personal, a lo que ellos piensan, y no quieren renunciar a su confort, casi nunca. ¿Y cómo me dice usted esto? Pues si tú le dices que tiene que estar media hora antes del servicio, él va a llegar 5 minutos antes del servicio. Si tú le dices que tiene que orar 1 hora, va a orar media hora, porque pues 1 hora se le hace mucho. Si tú le dices que tiene que hacer un trabajo en equipo, como lo es el trabajo para la obra de Dios, que es un trabajo corporativo, en cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo, si él no tiene lo que él quiere, entonces no lo hace. Es importante esto. Ahora bien, es importante saber que para este tipo de personas pueden estar dentro de las iglesias, pero el cuerpo de Cristo como tal no tiene cabida para ellos. Punto número 2, que hay mucha gente que ha hecho pactos conscientes o inconscientes con Mamón. ¿Quién es Mamón? Es el espíritu demoníaco que gobierna el dinero. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces la gente entra a pelear batallas espirituales por su beneficio y para su beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque en la antigüedad las guerras, después de que se realizaban, el vencedor tomaba el botín. Pero en el mundo espiritual no es la excepción. Pasa igual. Cuando nosotros peleamos una batalla y vencemos a nuestro enemigo, tomamos el botín.
¿Y cuál es el botín en este caso? El botín que puede obtener un hijo de Dios se llama autoridad. Y es un botín muy caro. Porque no es lo mismo tener unción que autoridad. La unción es algo que Dios nos da, inherente a nuestra vida. La autoridad se gana en la batalla. Siempre, no hay otra. Ahora bien, digo esto por lo siguiente. Hay personas que no les importa lo que esté haciendo el cuerpo como tal. Ellos hacen lo que ellos quieren. Pensemos, un pastor, en donde ustedes quieran, gusten y manden, ¿no? Recibió la instrucción del gobierno de que todos se quedaran en casa. Todos. Y todos tenemos que estar en casa. Y el pastor dice, no salgamos, abstengámonos. Pero hay un hermanito o una hermanita que es muy espiritual y se sale a evangelizar. Y entonces hace una reunión y entrega no sé qué cosas y está rompiendo el esquema de la ley humana. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Y si esa persona no se sabe sujetar a lo establecido gubernamentalmente hablando, mi pregunta es, ¿se sujetó a lo que dijo el pastor? No, hizo lo que quiso. Entonces está trabajando para sí, no para la iglesia. Son personas que trabajan para su beneficio, para llenar su deseo, para llenar su corazón, y dicen que trabajan para el Señor. Ahora bien, hay algo bien importante que tenemos que saber. Este tipo de personas normalmente no dan. ¿A qué se refiere? Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice Juan 3:16. Dios dio. La esencia de Dios es dar. Pero este tipo de personas, si no van a obtener ellos un beneficio, no dan nada. Ni la risa siquiera, digo yo. Ahora bien, a veces pueden dar o pueden hacer para obtener un beneficio para sí mismos, hoy, mañana o pasado. Tampoco sirve en el orden de Dios. Pero esa es su forma de operar, esa es su forma de funcionar. Así es como operan. Y lo que hacen es convertirse en herramientas de Satanás para hacer lo que ellos quieren, haciendo aparecer a la iglesia como que es una iglesia desobediente, es una iglesia que no cumple con lo que dice la ley, y la gente de siempre deja de creer en el cuerpo de Cristo. Es un problema. Ahora, esta situación me trae a memoria algunas cosas que no debemos perder de vista. Nunca debemos perder de vista. Y aquí hice otra lista. Esos dos puntos son algo que vulnera mucho al cuerpo de Cristo. Hice otra lista de 12 puntos y con esto cierro. Nunca los vas a poder perder de vista. Número 1. Debes saber que no porque seas un creyente estás libre de los estragos de la batalla o de la guerra. La guerra siempre va a tener su consecuencia, para uno o para otro lado. Y van a ser directamente proporcionales a los cuidados, a la sabiduría, al conocimiento, a la autoridad y al poder con el que vas a librar esa batalla. Ahora bien, esto es de acuerdo a cómo luches o pelees. Eso es tu responsabilidad, no de Dios. Tu responsabilidad es obedecer a Dios para que Él se haga cargo de la batalla. Pero si tú vas y peleas tu batalla, eso no le corresponde a Dios porque Él no te mandó. Esto es bien importante, porque la batalla es tuya y tú sabes a quién enlistas en tu ejército. Pero si tú enlistas a Dios, tú te tienes que sujetar a Dios, no Él a ti. Dios no va a ser soldado, Dios es general. Y es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas del cielo, porque Él es el que va a venir comandando, el Señor Jesús, a las Fuerzas Armadas del cielo cuando vengan a la lucha contra Gog y Magog. Nadie más lo va a poder hacer, Él.
Entonces nos tenemos que aprender a sujetar a Él. Segundo punto, que es muy importante. Nunca debes minimizar o hacer menos a tu enemigo. No es pequeño, no está vencido. Por eso lo debes vencer tú. Así de fácil. 3. Nunca debes dar por sentado que tu enemigo está vencido o está muerto. Debes corroborar que está vencido y que está muerto. Debes recordar lo siguiente: Satanás es padre de mentira y va a buscar engañarte. Se puede hacer el muerto para matarte. Ojo. 4. No des por sentado que la batalla está ganada o se peleará sola. Jamás va a pasar eso. Nunca va a suceder eso. Es real que Dios, si tú le solicitas o tú le pides, te va a apoyar, te va a ayudar, te va a mandar ángeles y probablemente Él diga: yo voy a pelear tu batalla, despreocúpate, no pasa nada. Pero tú debes hacer tu parte, forzoso, no hay otra. Nunca creas que porque venciste a un enemigo vas a vencer a todos. Todos los enemigos son diferentes, todos. Siempre, número que sigue, que es el 6, siempre deberás estar alerta. Nunca sabrás cuándo te podrá atacar el enemigo, ni en qué lugar. Punto número 7. Siempre deberás estar en constante preparación y estudio espiritual. No lo sabemos todo. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollar. Pues los enemigos siempre irán creciendo y aumentando de acuerdo al nivel que tú vayas obteniendo. Y esto es que serán superiores en poder y serán superiores en autoridad también. ¿Para qué? Para poderte vencer. 8. Debes saber que la autoridad se gana, no es por gracia. Lo que Dios nos da por gracia se llama salvación. Y te voy a tocar el punto del que hablábamos hace rato. Primera de Samuel 17 nos muestra el lugar en donde David mató a Goliat. Ahí era la batalla. Tan era la batalla ahí que el papá de David lo mandó. Mira, pero te quiero hacer una retrospectiva rápida. Saúl fue un hombre ungido por Dios. Le dijo: toma un redoma, ve y unge a Saúl por rey. Y aunado a ello, le dio una palabra profética, cambió su vida y profetizó junto a la compañía de profetas. Pero Dios sabía que iba a desobedecer, porque había sido escogido por los hombres, no por él. Y entonces resulta ser que desobedece y Dios manda a Samuel a ungir a David. Dice que se proveyó un rey para Israel. Pero imagínate la escena que llegas a ver a Isaí de Belén y estando ahí le dice: Isaí, Dios me ha mandado a ungir a uno de tus hijos para que sea rey sobre Israel. Y entonces le pone a los 7. Y entonces empieza a decir Samuel: he aquí el ungido de Jehová. Y le dice Dios: no veas lo que ven tus ojos. El otro, hasta que llega al punto que le dice: oye, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, el pequeñito, el chiquito, aquel que está cuidando las ovejas, tráelo, porque no nos sentaremos hasta que llegue. Llega David, lo ve Samuel, Dios le muestra que es el que había escogido y le dice: este es. Y unge a David, aproximadamente 16, 17 años. Y después de ungirlo, se regresa a cuidar a las borregas. Ya estaba ungido, ya estaba en la unción, pero se tuvo que regresar a cuidar a las borregas. ¿Por qué? Porque le habían mandado a hablar y alguien las estaba cuidando, pero era responsabilidad de David regresar a cuidar a las borregas. O sea, la unción no te va a dar la autoridad. Luego nos dice la palabra que se fueron a la guerra los filisteos contra Israel y en un valle ahí nos manifiesta, en el valle de Ela, dice verso 2: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Está definido el campo de batalla. Y entonces conocemos la historia de que Goliat los insultaba, los agredía, se burlaba de ellos y los israelitas salían corriendo. Pero se le ocurre a Isaí de Belén decirle a David: oye, llévale estos quesos y estos panes a
a tus hermanos y de paso ve cómo está. Y ahí va David, cumple, obedece, le entrega al del bagaje lo que le dieron y se presenta y habla, se presenta porque necesitaba verificar que sus hermanos estuvieran vivos y estaban bien. Pero Eliab, el mayor grande, le dice: ¿a qué has venido? Yo conozco la morbosidad de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y entonces le pregunta a otra persona qué pasaba. Le platicaron a David lo que sucedía, que el filisteo hacía lo que hacía y todo. Y entonces dice: ¿y qué le darán al que lo venza? Y entonces David puso su mirada en la recompensa, no en el problema. Puso su mirada en la recompensa, no en la batalla. Puso su mirada en la recompensa, no en la guerra. Y entonces hace una exclamación que a mí me enchina la piel cuando dice David: ¿qué le iban a dar al que lo venciera? Si él pudiera pelear conmigo y lo venciera, serán... No, ahí es lo que dice Goliat, que pudiera pelear y todo. David era el menor. Bueno, total, lo iban a librar de impuestos, lo iban a hacer yerno del rey, y le iban a dar ciertas concesiones porque iba a ir a vivir a la casa del rey, ¿verdad? Pero lo que me llama mucho la atención es la respuesta de David. Siendo un jovencito, te gustan 18 años, 20 que fueran ya, que haya dicho: ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¡Wow! Imagínate la relación que tenía David con Dios. La seguridad, la certeza, la fe. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que venga a desafiar al ejército del Dios viviente? Y entonces David le dice a Saúl: no se angustie, mi rey, yo iré y yo lo mataré. Y entonces Saúl, en su visión humana, le pone su armadura. Y dice la palabra de Dios que probó andar, porque nunca lo había hecho. Y se quitó todo eso y dijo: no se preocupe y no se angustie, porque cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre, si viene un lobo, un oso, un león, yo le quito la oveja del hocico, y si se me pone al brinco, le quiebro la mandíbula y lo mato con lo que tenga. Y este va a ser uno como ellos. La seguridad que tenía David no era otra cosa sino la certeza, la convicción de la relación que él mismo tenía con Dios. No olvidemos que él tenía un arpa y era un adorador, también profeta. Y bueno, la historia la conocemos. Dice que fueron y que aquí está lo de que él era. Entonces David, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Por eso es importante saber que David hizo cosas grandes. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Este hombre pidió referencia de qué era lo que iba a pasar, y tuvo una plática con el rey Saúl. Le dijo que él tenía a su cargo las ovejas, y que si había un oso, un león, que le quitaba del hocico a la oveja, y que si se volteaba contra él lo mataba. Pero pues luego lo vistieron con la armadura de Saúl y no pudo andar porque dice que no había probado. Pero me llama mucho la atención en el verso 40 que dice: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.
Dijo luego el filisteo David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, esto es importante, 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Esto lo tenemos que tener bien claro. David tenía bien claro que la batalla era de él, porque él había puesto a Dios delante de toda su vida. Y se lo dice, se lo declara al filisteo, como lo acabamos de leer en los 2 versos anteriores. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No se quedó esperando a ver qué pasa, corrió, dice ahí. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del filisteo y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, allá hasta las puertas de Crom, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Crom. Volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. No se jactó, porque sabía que la pelea la había ganado Dios. David hizo lo que hizo, y eso le dio autoridad. Él ya había sido ungido, pero no tenía autoridad. La autoridad la ganó Dios ahí. La autoridad se gana en el lugar secreto. La autoridad se gana en donde solo Dios te ve. La autoridad se gana peleando las batallas a las que te manda Dios, derrotando a los enemigos grandes, derrotando a los gigantes, derrotando a los Goliats. Pero para derrotar a los Goliats tienes que estar primero de rodillas en tu lugar secreto. Ahí es donde va a venir el poder de Dios, ahí es donde va a venir la instrucción de Dios, y ahí es donde Dios te va a decir: yo voy a pelear tu batalla, yo lo voy a vencer, no tú. Tú haces lo que tienes que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. Aquí muchos pensarán que David no tuvo tiempo ni de orar, pero David sabía que Dios estaba con él. Lo sabía perfectamente, como tú tienes que saber que Dios está contigo. Vamos al punto número 9. Deberás estar consciente que en muchas ocasiones solo serán tú y Dios peleando esas batallas. Nadie va a estar contigo. El caso de David. Solo tú y Dios. Pero también habrá batallas en las que el mismo Señor solo estará vigilando que no te priven de la vida. Él nunca te va a dejar, pero tú sí te vas a sentir solo. Va a haber batallas en donde te vas a sentir solo, completamente solo. Pero Dios nunca te abandonará. Y si tú tienes conciencia de que Dios nunca te abandonará, Él te va a ayudar. Número 10. Deberás saber que habrá batallas que tocarán tu vida y tu cuerpo. Esto es físico y es doloroso.
de verdad desviéndolos. Esto se podrá extender aún a las personas que amas. Porque, bueno, hay ocasiones en las que la gente cree que está bien, la gente piensa que está bien y están bien equivocados, que es diferente. Y entonces se meten a lidiar una batalla y con el derecho legal que Satanás tiene sobre estas personas, no solo toca su vida, sino que empieza tocando la vida de los que están alrededor de él o de ella. Y entonces empieza a vulnerarle, empieza a lastimarle. Pero le está mostrando Dios que debe regresar a Dios, que se debe humillar delante de Dios, que debe buscar la guianza de Dios, que no debe ir descubierto a la batalla, que no debe ir desprotegido a la batalla. Pero si no lo logra ver, toda su vida será de derrotas. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy bien, yo estoy bien. A mí me enseñaron lo siguiente en una ocasión. Si tu pensar es que tienes algo, aunque sea muy pequeño, incorrecto en tu vida, y acudes a Dios para que limpie eso, siempre tu vida normalmente va a estar limpia. No vayas a la guerra si no te has bañado. No vayas a la guerra si no te has armado. No vayas a la guerra si no conoces la verdad sobre de ti y no estás consciente de quién eres realmente. Número 11. Siempre deberás tener plena conciencia de que el único que siempre estará contigo, si así lo decides, es Dios. ¿Cómo podrás lograr que Dios esté contigo? A través de tu testimonio, de tu conducta real. Porque una cosa es decir, yo tengo un buen testimonio, yo tengo un excelente testimonio, y otra cosa es que Dios diga que tienes un buen testimonio. Como Hebreos 11:2 dice, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así tenemos que alcanzar nosotros buen testimonio delante de Dios, no de los hombres, de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que poner tu vida en un espejo, siendo calificada y juzgada por Dios. ¿Para qué? Para que cuando vayas a entrar a la batalla tengas plena conciencia de en qué condición estás. Si no, no entres, no te metas. Ahora bien, en todo tiempo, momento y lugar, el Espíritu de Dios estará contigo, porque Él es omnipresente. El Espíritu de Dios ganará tus batallas, porque Él es omnipotente. Pero tienes que saber que a Dios no lo puedes engañar, porque Él es omnisciente. Número 12. Siempre deberás estar plenamente consciente que deberás tener un carácter de guerrero o de guerrera. Y si no lo tienes que forjar, lo tienes que hacer. No de un niño, no de un inmaduro, no de un caprichoso, porque eso no funciona en la guerra. Los niños no van a la guerra. Los inmaduros no van a la guerra. Y si van, se mueren. ¿Por qué? Porque no saben obedecer, no saben acatar reglas, no saben recibir instrucción, no saben recibir corrección, no saben recibir exhortación para irme a lo espiritual. No puede ser sentido si tú quieres entrar a una guerra. ¿Y sabes por qué? Porque el que tienes enfrente te va a destruir. Ese es su objetivo. En la segunda parte de este número 12 es importante saber que quien desea ser ministro, quien desea trabajar verdaderamente para Dios, debe ser un guerrero o guerrera espiritual, debe ser un verdadero soldado, entendiendo que el soldado lo primero que tiene que hacer es obedecer, que tiene que tener disciplina, que tiene que tener valor, incluso tener el valor para perder su propia vida. Y es lo que empieza uno a hacer. Tú tienes que renunciar a tu vida para vivir la vida que Dios quiere que tengas. No hay otra. Yo te he de decir, conmigo, voy a poner mi ejemplo. Conmigo se acabaron reuniones de amigos, reuniones de familia en aquel entonces. Ahora, reuniones de parentela. No tengo eso, no lo vivo.
Mi convivencia es con la iglesia. Mi convivencia es con el pueblo de Dios, por la gran demanda de tiempo que me ejerce esto. No quiero decir que te olvides de tu parentela, no quiero decir que te olvides de tu familia. No, en mi caso mi familia trabaja en la iglesia. Y entonces estamos juntos trabajando en la iglesia. Entonces, en ese orden, tenemos que saber que trabajar para Dios es olvidarte perfectamente de tu deseo, de tu voluntad, de tu quiero. Y tienes que estar dispuesto a morir por tu patria. Un buen soldado tiene que estar dispuesto a morir por su país, por su patria. Y lo tiene que dar orgulloso. Orgulloso tiene que dar su vida por su patria. De la misma forma, un hijo de Dios tiene que estar orgulloso de dar su vida por la patria celestial. Forzoso. Si no, no sirve para este trabajo. Por eso es tan importante reconocer el campo de batalla espiritual. Pero antes de reconocer el campo de batalla hay que reconocer todo esto. El campo de batalla, como te lo dije al principio, es únicamente el lugar en donde se va a pelear la batalla. Si es en nosotros, tenemos que ver si es en las áreas celestes, vamos de regreso, si es en las áreas celestes donde se va a librar esta batalla, o en las regiones celestes, como dice la palabra, si la batalla es en el mundo, si la batalla es en mi corazón, si la batalla es en mi carne, o si la batalla es en mi mente. Si no lo distingo, nunca voy a ganar una batalla porque no sé dónde, cómo y cuándo voy a pelear. Les quiero orar por ustedes, quiero bendecirles, quiero agradecerles haber tomado estos 12 momentos, 12 tiempos, 12 clases en cuanto a cómo librar nuestras batallas espirituales, y es importante que sepamos cómo hacerlo correctamente. Vamos a orar. Padre Santo, después de haber terminado esta instrucción, Señor, de 12 clases como tú lo diste, quiero rogarte y pedirte, mi Señor, que te magnifiques de una manera sobrenatural en cada persona que está escuchando. Quiero pedirte y rogarte, mi Dios, que tú tengas el control de nuestras vidas, que hagas todo de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Que nada impida que tu mano de amor, favor y poder esté en nosotros. Te quiero rogar, precioso Rey del Cielo, que bendigas cada hogar representado, Señor, en las personas que están escuchando este estudio. Te quiero rogar que sea de grande bendición para sus vidas, que sea una guía, una instrucción para poder hacer las cosas correctamente delante de ti, y que no haya nada que impida que tu mano de amor, favor y poder les abrace, les cuide y les guarde. Te pido que tu Espíritu Santo nos proteja a todos, Señor, en el día como columna de nube, en la noche como columna de fuego, rogándote, Señor, que a los que te amamos, Padre bendito, los que de verdad estamos interesados en hacer tu obra, tu ángel acampe alrededor de nosotros, es decir, que tu bendito Espíritu Santo, tu misma persona, nos cuide, nos guarde y nos bendiga. Sé que el ángel de Jehová y el Espíritu Santo no es lo mismo, pero Señor, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo te quiero pedir que tú nos defiendas a todos nosotros, pero que nos ayudes a tener la instrucción, Padre bendito, de cómo hacer las cosas para poder, Señor, llevar a cabo correctamente estas batallas, empezando que sea por unas pequeñas y que después vayamos creciendo y entendiendo. Yo te quiero pedir, Señor, que nos des ese espíritu de guerrero, Señor, en todo el ámbito, en toda la extensión de la palabra, para que podamos pelear estas batallas correctamente y que nada nos impida allegarnos como tú quieres a ti, y podamos decirte, Señor, aquí estoy, aunque estemos cortados, estemos rasgados, estemos lastimados, raspados, como sea que regresemos de la batalla, pero que regresemos a ti, y ganando esa batalla podamos tener la autoridad necesaria para poder hacer las cosas a las que nos has llamado. Te doy gracias por tu gran amor, por tu enseñanza, por tu sabiduría, Señor, pero sobre todo porque tú tienes en tu corazón, Señor, irnos instruyendo. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos sigas dando esta sabiduría para poder compartirla, que nos sigas dando esta revelación para poder compartirla, y que tu bendito Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros. Te amamos, Señor, mucho, 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 mucho.
Y te pido, mi Dios, que nos guardes en toda la semana, que nos cuides hasta el momento que nos volvamos a ver, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les amo mucho, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor, oren mucho, denle una revisada a todos estos estudios para que vayan empezando a pelear sus batallas espirituales, y con el Señor somos más que vencedores. Dios les bendice y yo también les bendigo.